Hola amigos, hoy vamos a ver cómo funcionan las calcas al agua y cómo hacer las nuestras propias. ¡Adelante vídeo! Restauraré una vieja maqueta del M3 Lee, que ya habéis visto en capítulos anteriores. Por suerte, aún conservo algunas de las calcas originales y las instrucciones. Empezaré por la bandera norteamericana. Lo primero es recortarla con cuidado. Corto, lo más ajustado posible para evitar la película transparente. Después la sumerjo en agua tibia. La dejo reposar sobre una superficie plana y limpia, hasta que la calca se separe del papel. Ahora utilizo Microset de Microscale Industries para engancharla. Aplico primero una capa generosa en la zona del modelo donde quiero poner la calca. Antes de que se seque, coloco la calca sobre la zona húmeda. La calca debería desprenderse con facilidad de su soporte. Con un bastoncillo de algodón, seco el sobrante de agua y Microset. Ahora colocaré el nombre del carro en la parte trasera. Debido a su forma irregular, la recorto dejando parte del film transparente. La humedezco con agua tibia y dejo reposar hasta que se desprenda la película. Aplico el Microset en la zona donde la quiero pegar. Cuando las calcas son antiguas, se pueden romper con facilidad. Pero no os preocupéis, porque también se pueden reparar con facilidad. Mientras la superficie esté aún húmeda, se puede recolocar la calca sin problemas. Lo hago con la ayuda de unas pinzas. Espero un poco y seco el sobrante con un algodón y mucho cuidado. El siguiente paso será colocar las L de los laterales. Las originales están muy amarillentas por el paso del tiempo, así que voy a fabricarlas yo mismo. Para ello, utilizo un trozo de una hoja de calcas blanca. Mido la calca original con un pie de rey y traspaso las medidas a la hoja de calcas. Luego la recorto con un cúter afilado. Más adelante os hablaré más de estos tipos de papeles. Ahora sigo el mismo procedimiento que he hecho con las calcas originales. Las humedezco, aplico el Microset y luego las coloco desprendiéndolas del papel. Cuando la calca es nueva, es mucho más resistente y fácil de colocar. Muy importante, antes de colocar las calcas hay que barnizar el modelo con barniz Future o similar y dejar que se seque bien, 8 horas mínimo. Para el número que acompaña a las Ls, utilizo restos de calcas de otros modelos. Recorto solo el número que quiero y lo engancho al modelo como he hecho con las otras calcas. Al ser tan pequeño es un poco tedioso, pero se puede recolocar sin problemas hasta que estemos satisfechos con el resultado. Las calcas se deslizan bien gracias a que tenemos la maqueta barnizada. Ahora voy a colocar las estrellas blancas típicas de los carros USA. También he utilizado las de otros kits, ya que las originales estaban muy amarillentas. El proceso es el mismo que las anteriores, pero esta vez voy a utilizar el Microsol para que se adapten a la superficie. El Microsol es una solución líquida que ablanda las calcas al agua. De esta forma se pueden adaptar a superficies que no sean planas, como en este caso que tiene los soportes de la pala. Ahora voy a hacer las líneas blancas de la torreta. Recorto tiras de las medidas adecuadas, con el papel de calca blanco. Y repito el proceso de humedecer y poner Microset. En este caso también pongo Microsol, para que se adapte a la forma esférica y a los remaches. Presiono fuerte con un algodoncillo para evitar burbujas. Si os sale alguna burbuja, se puede pinchar con una aguja y volver a presionar. Ahora os voy a explicar un poco qué son las hojas de calcas. Son unas hojas que se venden en comercios especializados y que están hechas del mismo material que las calcas comerciales. Las hay blancas y transparentes. Además, las hay para impresoras de inyección de tinta o para las láser que usan tóner. Para enseñaros cómo funciona, voy a hacerme unas calcas para este Tomcat del Holly Roger. Empiezo por diseñar las calcas con un programa de diseño vectorial. Así podré variar los tamaños sin perder resolución. Una vez las tengo todas diseñadas, las agrupo en un DIN A4 y las imprimo. En un DIN A4 hay espacio de sobra, así que he diseñado más calcas para otros modelos. Voy a empezar a colocarlas de la hoja blanca. Como veis, el escudo de la cola del avión lleva una calavera blanca.
Si la calca fuera transparente, el color blanco no se vería, ya que las impresoras no tienen tinta blanca, y deberíamos pintar el fondo en blanco. Por eso utilizo la que he impreso en papel blanco. La coloco en el modelo de la misma manera que una calca comercial. Humedezco, aplico microset, coloco la calca y le aplico el microsol al final. Retiro el líquido sobrante con un algodoncillo. Estas calcas son más gruesas que las comerciales y por eso pueden necesitar más capas de microsol, pero el resultado es muy satisfactorio. Ahora voy a poner una de las que están impresas en la hoja transparente, en este caso una matrícula. Al no tener color blanco no habrá ningún problema. La recorto ajustando al máximo para evitar las partes transparentes. Y la coloco como las otras. Humedezco con agua tibia, aplico microset y coloco la calca. En este caso también aplico microsol, ya que estas calcas son muy gruesas y resistentes. Para terminar el proceso de las calcas, siempre se aplica una capa de barniz Future u otro barniz satinado brillante. Así dejamos lista la maqueta para los próximos procesos de pintura. Como veis, casi siempre es mejor utilizar calcas comerciales, pero si no os gustan o si las habéis perdido porque estáis restaurando una maqueta vieja, siempre podéis intentar fabricaros las vuestras propias. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y compartid. Gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!